Bienvenido a un tutorial sobre cómo usar la TI-89 para determinar una suma parcial escrita utilizando la notación sigma. Mirando nuestro primer ejemplo, tenemos la suma de n igual a 1 a 5, de n al cuadrado menos n. Podemos encontrar esta suma parcial utilizando la función de suma en el menú de cálculo. Entonces presionamos F3 para el menú de cálculo. Hay el número 4, tenemos la función de suma, entonces presionamos 4. Ahora ingresamos la fórmula n al cuadrado menos n. N es alfa 6, entonces presionaremos alfa 6, elevado a la potencia de 2, menos n, que nuevamente es alfa 6, la variable de la fórmula que es n, así que de nuevo, alfa 6, n va de 1 a 5, entonces ingresamos 1, 5. Cierra los paréntesis y entra. La suma parcial es igual a 40. Realmente no importa qué variable usemos para nuestra fórmula. Usamos n porque nos dieron n, pero si usáramos x en lugar de n, obtendríamos el mismo resultado. Si quisiéramos ver los términos que agregamos para obtener la suma de 40, podríamos usar la función de secuencia en el menú de la lista matemática. Así que también vamos a mostrar los términos que sumamos para obtener 40. Entonces presionemos el segundo 5 para matemáticas, 3 para la lista. 1 para la secuencia, y ahora ingrese la fórmula, entonces alfa 6 para n, eleve a la potencia de 2, menos alfa 6 para n, alfa 6 para n nuevamente, 1, 5, cierra los paréntesis y entra. Estos son los 5 términos que sumamos para obtener los 40. Ahora mirando nuestro próximo ejemplo, tenemos la suma de n igual a 0 a 3 de n dividido por n factorial. Recuerde, factorial 0 es 1, entonces cuando n es igual a 0, no tenemos división por 0. Entonces sigamos adelante y presione F3 y luego la opción 4 para suma, ingrese nuestra fórmula, n que es alfa 6, dividida por. Para n factorial, ingrese alfa n. Podemos encontrar el factorial en el catálogo o en el menú de probabilidad matemática. Así que sigamos adelante y presionemos el segundo 5 para las matemáticas, 7 para la probabilidad, notar factorial es la primera opción. Entonces presionamos 1, la variable n tan alfa 6. N va de 0 a 3, entonces 0, 3. Cierra los paréntesis y entra. La suma parcial es igual a 5 o 2. Una vez más, la pregunta no se hace, pero si quería encontrar los términos que sumamos para obtener 5 2, podemos encontrarlos usando la función de secuencia. Entonces presionaremos segundo, 5 para matemáticas, 3 para lista. 1 para la secuencia, y luego ingresamos la fórmula n dividida por n factorial. Recuerde que el factorial está debajo del menú matemático, entonces el segundo 5, la probabilidad es 7, el factorial es 1, 0, 3, cierre los paréntesis e ingrese. La suma de estos 4 términos nos da la suma parcial de 5 2. Espero que hayas encontrado esto útil.